Hola, muy buenos días, esperando se encuentren bien. Iniciaré presentando nuestra línea de tiempo en torno a la trayectoria de trabajo social, integrado por Constanza Díaz, Tiare González, Paula López, Gloria Morales, Madeleine Puel, Sebastián Hernández y Renata Rebolledo. Para iniciar, lo que queremos exponer en esta presentación son los hitos más importantes de la carrera a la cual estamos ejerciendo, visualizando quiénes y qué hicieron los precursores y pioneras, analizar qué cambios ocurrieron en la profesión, conocer a qué desafíos se ha tenido que enfrentar trabajo social debido a las diversas problemáticas presentadas en la historia, como dictadura. Dicho esto, para introducirnos a conocer cómo y por qué ha tenido estos cambios tan relevantes, comencemos hablando de precursores y pioneras. Iniciando con los precursores, podemos ver a Bartolomé de las Casas, quien fue un religioso español el cual se dedicó a la defensa de todos los hombres indígenas, los derechos humanos, incluyendo a niños, ancianos y enfermos, impulsados así las leyes indias. También podemos hablar de uno de los principales exponentes del humanismo renacentista, quien fue Juan Luis Vives, el cual realizó un tratado del socorro de los pobres, en la cual lo que él hacía era analizar y sistematizar organizaciones para la ayuda de los pobres. Sigamos con San Vicente de Paul. Su enfoque se centraba en los principios de la caridad activa, impulsando damas e hijas de la caridad, que tenía como fin poder ayudar a personas necesitadas con ropa, alimento, y así poder mejorar el cuidado de enfermos. Thomas Chalmers implementó un diseño de socorro a los pobres de forma privada. Esto quiere decir que era un programa de caridad privada. A continuación hablaremos de las pioneras. Mary Ellen Richmond fue una defensora de los derechos de las mujeres, impulsando movimientos como la educación, vida política y sufragio. Su enfoque estaba basado en acción directa y el cambio social. Octavia Hill fue fundadora del Common Society Londres, abogó por el exceso de educación, combatió la pobreza y la insalubridad en los barrios marginales de Londres. Jane Addams fue fundadora de centros de asentamientos comunitarios, en donde brindó servicios y apoyo a la comunidad inmigrante y de bajos recursos, ofrecía programas educativos, servicios de salud y mucho más. Uno de sus centros más destacados fue el Hull House en Chicago. Continuemos ahora con nuestra primera etapa, la cual se basa en las escuelas en el trabajo social de 1925 a 1960. En 1925 se funda la primera escuela de Latinoamérica de trabajo social en Chile, surgiendo al alero de la Junta de Beneficencia. 4 años después, en 1928, se funda la IETS, Asociación Internacional de las Escuelas de Trabajo Social, la cual tiene como objetivo apoyar la educación en trabajo social y educadores de esta disciplina. En esta foto del año 1928, en la cual podemos ver a estudiantes de segundo años de la Escuela de Servicio Social. Desde 1929 hasta 1931 ocurren muchos eventos como por ejemplo la creación de una segunda escuela en Santiago de Chile llamada el Bairro Maté de Cruchagua, Pontificia Universidad Católica de Chile, siguiendo con la reorganización de las casas de huérfanos y la protección de la infancia. Surgen las llamadas ollas pobres, que tenían como fin atenuar la crisis económica, y asimismo se da inicio a la primera organización de trabajadores sociales. Siguiendo con nuestra línea de tiempo, podemos notar que ya desde sus inicios han ocurrido muchos cambios. En 1934 ocurren movimientos sociales en los cuales tenían como fin definir técnicas y objetivos. En 1940, más profundamente el 14 de mayo, Pedro Aguirre Cerda dicta un decreto supremo estableciendo enseñanza de servicio social impartida por el Estado. En 1945 se inicia el primer Congreso Panamericano de Trabajo Social en Santiago de Chile, y en 1949 notamos la realización de un segundo Congreso en Río de Janeiro, Brasil. Ya en 1950 podemos ver otro cambio importante, ya que la carrera de trabajo social pasa a depender de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, y en la fecha del día 5 de noviembre de 1950 se aprueba la categoría de universitario para escuelas de servicio social dependientes de la Universidad de Chile. En 1952 no se realiza ningún análisis
social, ya que las familias era un núcleo de sociedad en el cual los estudiantes de trabajo social se preparaban para oficios de ámbito domésticos y éticos. El 11 de octubre de 1955 se crea el primer colegio de asistentes sociales en América Latina, Chile. En el año de 1857 ocurre un hecho de evolución histórica, ya que cambia de nombre la profesión donde antes eran llamadas visitadores sociales, pasan a ser asistentes sociales. Este cambio demuestra cómo se estaban desenvolviendo esta disciplina y ya en 1960 inicia un periodo de transiciones donde nacen métodos clásicos de intervención y se da inicio al trabajo con familias, grupos y comunidades. Segunda etapa, los nuevos enfoques en el trabajo social de 1960 a 1973. En 1960 se busca romper con las relaciones de dependencia de los pueblos de Latinoamérica y actuar como un agente colaborador y de iniciación en la toma de conciencia, organización y movilización de los sectores populares. En 1963 se abre en Temuco la carrera de Servicio Social, pero esta vez en la sede regional de la Universidad de Chile. En el mismo año se realiza una reforma curricular en el plan de estudios, cambiando la duración de la formación a 4 años, incluyendo asignaturas de ciencias sociales. En 1965 el Consejo Universitario de la Universidad de Chile aprueba la categoría de carrera universitaria para las escuelas de servicio social. En 1966 se crea la Asociación Latinoamericana para las Escuelas de Servicio Social, se amplía la educación básica de 6 a 8 años y se crea la prueba de actitud académica. En 1966 la presencia y opinión de Paulo Freire en Chile sirvió para despejar dudas y entender nuevos conceptos sobre el trabajo social. En 1968 se toma un enfoque de autocrítica en el que se cuestiona fuertemente el rol de asistencialista de la profesión, la metodología, teoría e intervención. En 1969, tras la elección de Salvador Allende, se produce una gran movilización social con una gran participación del servicio social que generaliza el término de trabajo social. En 1970 el objetivo era romper con las distancias entre la cobertura de las necesidades en la realidad y los límites estructurales. Se hace necesario conocer los problemas, poder profundizar en ellos para luego poder. Tercera etapa, trabajo social en dictadura 1973-1990. En 1973 ocurre el golpe militar y esto trae muchas consecuencias para los trabajadores sociales. Por ejemplo, se cierran numerosas escuelas y universidades, el gobierno prohíbe el trabajo con grupos, comunidades y las visitas domiciliarias. Gran número de trabajadores sociales son expulsados del país, etc. En 1973 se crea la Secretaría Nacional de la Juventud. Luego de la dictadura, esta fue reemplazada por la INJUV. En 1979 se desmantela el Servicio Nacional de la Salud, se promulga la Ley 18.469 que reemplaza el SNS por el Sistema Nacional de los Servicios de la Salud. En 1980 se crea el Servicio Nacional de Menores. Luego de la dictadura continúa en su funcionamiento. En 1987 se crea el Programa Nacional de Alimentación Complementaria. Luego de la dictadura este programa continuó con sus funciones. En 1988 se inicia un proceso de transición hacia la democracia en Chile con el plebiscito de este mismo año. En 1990 Patricio Aylwin asume la presidencia marcando el fin de la dictadura militar. Trabajo social, retorno a la democracia 1990 hasta la actualidad. En 1990, con el retorno a la democracia, se crean las nuevas instituciones del Servicio Nacional de la Mujer y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. En 1994 se crea la nueva Escuela de Trabajo Social en la Universidad Católica del Maule. En 1995, la trabajadora social Adriana del Piano Puelma asume como ministra de Bienes Nacionales con el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. En 1998 se incendia la sede de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Valparaíso, perdiéndose la totalidad de bibliografía histórica de trabajo social. En el año 2004 se modifica la Ley Orgánica Constitucional de Educación. El título profesional pasa a ser de asistente social a trabajador social. En el año 2005 se dicta la Ley 20.054 que menciona que el estudio profesional universitario con grado de licenciatura corresponde a los trabajadores sociales, mientras el título de asistente social pertenece a los profesionales con formación en institutos profesionales. Por lo que podemos concluir que a lo largo del tiempo el trabajo social ha experimentado un cambio significativo en su enfoque,
pasando de centrarse en la asistencia y la caridad a adoptar una perspectiva más crítica y transformadora. Destacadas figuras como Mary Richmond, pionera en el campo del trabajo social, han dejado un legado importante al promover el bienestar y la justicia social. A pesar de los desafíos históricos, los cambios en la sociedad y la política, los trabajadores sociales han mantenido su esencia fundamental de fomentar el bienestar, la transformación social, siempre comprometidos con la lucha por la justicia social.